el peso de esta masa, ya que masa y peso no se corresponden ni con valores ni con unidades de medida. El peso es la fuerza atractiva que otro cuerpo ejerce sobre este. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la cantidad de masa de este cuerpo, sino que hay que relacionarla con la cantidad de masa de otro cuerpo que ejerce atracción sobre este. Y medir esta fuerza atractiva le llamamos peso. ¿Y qué será materia? Materia es todo aquello que tiene masa, pero con una condición, que me ocupe un espacio. Si no me ocupa un espacio determinado, aquello no le llamo materia. Tengo que tener un espacio perfectamente delimitado. De lo contrario, no puedo detectar, aunque pueda existir, pero no puedo detectar a esta materia. Y nos queda por último, ¿qué sería la densidad de la materia? ¿Va en función de la masa? Pues la densidad va en función de la masa, pero referida a un volumen determinado, a un espacio. De hecho, se calcula dividiendo la masa de un cuerpo entre el volumen que ocupa este cuerpo. La división entre masa y volumen es lo que me determina lo denso que es este objeto. Y por último, ¿qué sería la gravedad? La gravedad sería el peso del objeto, pero en determinado lugar. Si yo me peso arriba de una montaña, he cambiado de lugar, cambio mi peso, cambio mi gravedad. Al variar el peso, varío la gravedad. No peso lo mismo aquí que en la Luna, porque ha cambiado la gravedad. Bien, hablamos de partículas que se trasvasan de un estado a otro. Identifiquemos de una vez qué es una partícula. ¿Es algo extremadamente pequeño? ¿Es una mota de polvo? ¿Un grano? Veamos. Este número tan raro se llama constante de Planck y tiene el valor 6,62 por 10 elevado a menos 32. Es decir, es como si el número 6, el número decimal 6,62 lo dividiese entre la unidad seguida de 32 ceros. Y esto, imaginaros que es un número muy, 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 muy pequeño. Pues bien, hay una constante científica a la que se le denomina acción. Volvemos a lo mismo. Y la ciencia está adoptando denominaciones filosóficas o filosófico-esotéricas. ¿A qué llama acción la ciencia? A la multiplicación de 3 factores, a la masa de un objeto, por la velocidad con la que se mueve este objeto, por el radio de la órbita en la que se efectúa este movimiento. Si al multiplicar estos 3 factores me da un número superior a este número tan pequeño, resulta que ese objeto podría estudiarlo por la física clásica, por la física de Newton. Pero si al multiplicar estos 3 factores, su acción me da un número más pequeño que la constante de Planck, resulta que ese objeto es científicamente considerado una partícula. Y entonces no me sirve para nada la física newtoniana. La física clásica es completamente errónea al aplicarla al mundo de las partículas. Porque la física newtoniana me dice velocidad es igual a espacio dividido entre tiempo. Y de ahí sale un número concreto. Pero la mecánica cuántica no trabaja con números concretos, sino con probabilidades. Y no puede afirmar, sino decir, esto podría ser así en un margen determinado de error y otro determinado margen de que pudiera ser verdadero.
Ya sabemos que es una partícula. El alma, ¿cómo podríamos definirla de acuerdo a los conceptos que estamos manejando? Podríamos definirla como esa energía que es capaz de agrupar fermiones. Vimos antes que un bosón tiene como destino la búsqueda de un fermión para transmitirle su propia energía. Y entonces me está apareciendo masa, peso, gravedad, materia, densidad. Luego he hecho un trasvase de un estado inmaterial, algo que estaba desagrupado, a otro estado en el que hay una agrupación y la puedo identificar. ¿Dónde? En un espacio delimitado. Y en las variables de masa, densidad, peso, gravedad, etc., vemos que hay algunas que se refieren al volumen y al espacio donde está ubicado. Cambia el volumen o cambia el espacio de ubicación, lo que estoy calculando me está cambiando también. Entonces, el alma podríamos definirla como esa energía capaz de agrupar fermiones. Y depende, y esto está científicamente demostrado, que estos fermiones al agruparse cambian su energía, es decir, cambian su frecuencia vibratoria. Cuanto mayor sea la agrupación, disminuye la frecuencia vibratoria y me está aumentando la longitud de onda, porque aumenta la masa, la gravedad, la densidad, el peso, etcétera, etcétera. Luego, hay una relación entre esa energía y la cantidad de masa en la que se está transformando. Ojo, porque el alma no es la energía del bosón. El alma no es la energía inmaterial, sino la cantidad de inmateria que se ha transformado en materia. Es decir, la cantidad de partículas que se han agrupado habiendo estado antes desagrupadas. Y como en el estado donde permanecían agrupadas no pueden permanecer si se agrupan, cambian de estado, porque cambian de variable, cambian de espacio, rige otro tiempo y es otra cosa distinta. Lo que veíamos de los átomos de hidrógeno y oxígeno o de las moléculas de agua. Hablamos de bosones y tenemos uno muy cercano, el fotón. Cuando Einstein nombró por primera vez el fotón y dijo que la luz está formada por corpúsculos, partículas, a las que llamó fotones, la ciencia se le echó encima. Es decir, lo vapulearon, lo criticaron, como que, ¿qué estaba diciendo? Pero luego se ha visto que el fotón es precisamente un bosón. Tiene todas las características de un bosón. ¿Y a qué pertenece este fotón? A un tipo de energía, a la energía electromagnética. Y la energía electromagnética es aquella que permite un trasvase desde algo que es positivo hasta otra cosa que es negativa. Y luego regresa desde lo negativo otra vez hacia lo positivo. Luego este ciclo, al cerrarse, propuesta, realización. ¿Para qué? Para que lo que realicé en el pasado, lo desatiendo, se desintegra para volverlo a integrar en otro espacio como partícula, que luego regresará como materia agrupándose. Y este es el ciclo de la propia evolución, de la regeneración material. Esta conexión que hemos visto antes de las capas cuarta y sexta, corticales del cerebro, ya se afirma que pudiera ser la manifestación física del alma como conciencia, que es la capacidad, y como hecho del qué es lo que he trasladado de uno a otro estado. En la charla pasada me quedó pendiente un pequeño detalle que lo incorporo ahora, y es la diferencia entre el solipsismo y la percepción. Hemos visto al principio que
la acción correspondiente. Físico, sensación, mente y causa. Si la acción se corresponde entre los dos primeros, entre dos estados, resulta que el físico tiene como efecto o como realización de las propuestas de lo sentimental, de lo emotivo. Por lo tanto, la causa de mi acción es emotiva. Y a esta causa y a esta percepción, filosóficamente viene determinándose como solipsismo. Se caracteriza porque afirma que lo real solamente es, lo real como inmaterial, solamente es aquello que percibo como sensación. Y otra cosa no pertenece a la realidad. Sin embargo, cuando este sistema de propuesta-realización se lleva a cabo, cuando estas conexiones neuronales, cuarta, sexta, capas, hipotálamo, todo este tinglado, se pone en funcionamiento, resulta que abarca mayor número de estados que al principio. Luego, en este momento, el solipsismo deja de ser efectivo. ¿Por qué? Porque mi actuación no depende de mi percepción sensitiva, sino de otro estado. Por lo tanto, materias, partículas más desagrupadas, por lo tanto más energéticas de otros estados, voy a ser capaz de incorporarlas a otros estados materiales. Mi potencia cerebral va a ser mayor. La capacidad de mi propia conciencia va a ser mayor. Entramos en el mundo de la percepción. La percepción implica que el movimiento de estas partículas se tenga que realizar entre 2, 3, 4 o más estados. Y ya se habla por la mecánica cuántica de que de las 10 dimensiones espaciales, si se incorpora la 11ª, que es el tiempo, se desarrolla la intuición. Veamos someramente esto. De las dimensiones espaciales hay 3 externas y 7 internas. ¿Por qué hay 3 externas? Porque se corresponden con la acción del movimiento físico, largo, ancho y alto. Son 3 espacios que los puedo percibir, solipsismo. Pero si yo soy capaz, como vimos en el esquema de la charla pasada, de identificar a un objeto en el que puedo ver la proyección, la sombra que este objeto me realiza en lo largo, en lo ancho y en lo alto, puedo identificar 3 estados a la vez, pero desde un cuarto estado. Por lo tanto, estas 3 dimensiones externas implica que hay otras internas. Concretamente se aboga en que son 7. Si a estas 10 dimensiones le sumo una, que es el tiempo, tengo las 11 dimensiones que postula la teoría M, la que pretende unificar toda la ciencia en una única ecuación, y que de esta ecuación lo pueda derivar todo. Podría ser la expresión matemática de esta ecuación una de las expresiones científicas de la energía del alma y de la capacidad de la conciencia, cómo relacionar varios estados a la vez. Vemos que toda causa tiene su efecto y que la causa pertenece al mundo inmaterial o partículas y el efecto al material o agrupaciones de partículas. Veamos un ejemplo, concretamente lo que os había dicho al principio respecto del Sol, de nuestro Sol, y de cómo aparece la vida, ya que la manifestación de la vida en estos estadios materiales es lo que percibimos. ¿Cómo se genera la vida? Veamos someramente.
El Sol es una estrella. Todas las estrellas están compuestas por núcleos de átomos de hidrógeno. Y el núcleo de un átomo de hidrógeno es un protón, pero desagrupado, sin su correspondiente electrón. Este conjunto de estrellas formado por este conjunto de núcleos de hidrógeno o protones, hay algunos de ellos que van hacia la periferia de la estrella, en la que existen electrones y se consiguen combinar. Pero como la temperatura es extremadamente alta, el hidrógeno recién formado combustiona y por eso vemos el brillo de una estrella. Cuando dos núcleos de hidrógeno consiguen fusionarse por la enorme temperatura y presión existente en toda estrella, forman un núcleo no por uno, sino por dos protones. Y entonces el compuesto químico de la estrella empieza a combinar núcleos de hidrógeno con núcleos de helio, que hace lo mismo. Hay algún núcleo de helio que consigue en la periferia combinarse con dos electrones y combustiona y se pierde. Pero hay algunos que no se pierden y logran abandonar el cuerpo estelar. Cuando dos núcleos de helio consiguen fusionarse en uno, ya no son dos, sino 4 protones. Y entonces me forman un núcleo de berilio, que sufre el mismo proceso. Cuando un núcleo de berilio consigue combinarse con otro núcleo de helio, me forma un núcleo con 6 protones y ya tengo un núcleo de carbono. Pero esto todavía no tiene vida, porque este núcleo de carbono tiene que recorrer todo el espacio de la estrella hasta llegar a su periferia y luego tiene que abandonar la estrella y viajando por el espacio se agrupa a otros núcleos de carbono y entonces empiezan los conglomerados de carbono de química orgánica. Hasta avanzado el siglo XVIII se creía que no había conexión posible entre la química inorgánica y la química orgánica. Es decir, que la vida era un soplo o hálito de Dios, infundiendo esa vida a la materia, infundiendo alma. Sin embargo, consiguió un científico y su equipo crear en el laboratorio un compuesto orgánico, concretamente urea. Y esta urea llevó a poder crear artificialmente aminoácidos. Y esto llevó a que sí que existe una conexión entre el mundo inmaterial, que aparentemente no tiene vida, no sirve para manifestar la vida, con ese mundo material, pero con vida, con ese hálito que se pretendía decir que Dios lo inspira. Esto está muy bien para la religión, pero si hablamos en términos científicos, hay una relación entre cómo se crea vida a partir de las estrellas, todo este proceso de hidrógeno, helio, berilio, carbono, y se calcula que para que un átomo, un solo átomo de carbono, pueda combinarse con otro en el espacio ya libre de la atracción estelar, han de transcurrir la friolera de 10.000 millones de años. Podéis imaginar el enorme tiempo y el enorme proceso en el tiempo que ha tenido que hacer falta para que seamos lo que somos y para que la materia sea lo que es, para que un átomo de carbono se conjunte con otro, se combine con otro, forme un conjunto molecular y esto nazca, de ahí nazca vida. Se dice que somos una treintena de trillones de átomos, cualquiera de nosotros.
y que cada uno de esta treintena de trillones de átomos tiene su propio sonido. El esfuerzo para manifestar nuestra propia alma y para que todo este trasvase energético se lleve a cabo es armonizarlos, que esta treintena de trillones de átomos que nos constituyen actúen como uno solo. Como en la charla pasada vimos que actúa el punto cuántico. Es una creación artificial en la que el científico es capaz de seleccionar los átomos uno a uno, agrupándolos en un espacio determinado. ¿Para qué? Para que este conjunto de átomos actúe con la característica de un solo átomo, como si fuera uno, pero mucho más potente. Igual que nuestras neuronas. Cuando un conjunto neuronal consigue conjuntarse con otro, porque hay una conexión entre propuesta y realización, el cerebro se demuestra que actúa con mayor frecuencia. Y esta frecuencia va en aumento. Luego hay una perfecta correlación en todo esto. De hecho, aquellas estrellas más jóvenes con mayor cantidad de hidrógeno son las que lanzan al espacio mayor cantidad de átomos de carbono, mientras que las viejas son menos capaces de hacerlo. Es decir, aquella estrella que brilla con luces azules o violeta o con el ultravioleta son las que más vida o materia están generando. Pero que esa materia tiene vida, y la ciencia difiere de la religión afirmando que la materia es capaz de desarrollar su propia vida sin necesidad del hálito o de la inspiración divina. Para que veáis el inmenso y delicadísimo equilibrio que hace falta entre propuesta y realización, entre la relación que hay entre un bosón y un fermión, si la masa del protón, que es este valor que tenéis aquí, 1,67 dividido entre 10 seguido el número 1 seguido de 24 ceros, y esto expresado en gramos. Qué poquito que pesa un protón, qué poquita masa que tiene. Pues bien, si esta tan pequeña masa variase solo un 2 por 1000, fijaros qué pequeña variación, un 2 por 1000, todo nuestro universo se desmoronaría. Los átomos se desintegrarían, la materia dejaría de ser. Y todo lo que es material pasaría a un estado inmaterial, se desintegraría en sus componentes, en partículas, es decir, se desagruparía todo aquello que llamamos materia. Hay una relación entre las energías del alma y las fuerzas del alma. Si la energía electromagnética es la que caracteriza o está caracterizada por ese trasvase o transmigración entre la polaridad positiva y la polaridad negativa, la polaridad positiva ejerce una fuerza repulsiva, es decir, tiende a mostrar hacia afuera. Es el propio bosón que tiende a desprenderse de la energía que lleva, mientras que la negativa es justo al contrario, es la característica del fermión o de una energía o de una partícula que ya tiene materia, tiende a absorber. Por lo tanto, el alma es la cantidad de cargas eléctricas positivas que se combinan con cargas eléctricas negativas, y de ahí aparece la materia. Y la conciencia vendría a ser la capacidad de que esta relación se lleve a cabo. Este equilibrio es precisamente el que forma a un átomo.
esa combinación entre cargas eléctricas positivas y negativas, que no sería otra cosa más que la manifestación de nuestra propia alma, la conciencia convertida en hecho, la capacidad convertida en hecho, la propuesta convertida en realización, lo inmaterial manifestado en la materia. Se calcula que para que un solo átomo se combine con otro, también existe una cantidad media. Se ha determinado que hacen falta una media de 100 millones de años para que dos átomos se combinen. Si esto lo consideramos con la evolución del carbono, etc., el cosmos es inmedible en cuanto a tiempo. Se calcula que nuestro universo tiene una vida desde que apareció después del Big Bang de unos 13.700 millones de años. Pero hace escasamente un mes y medio se aumentó esta cantidad de 13.700 a 13.800 millones. Porque analizando las radiaciones de fondo estelares se vio que nuestro universo era un poquito más viejo de lo que hasta ahora se creía. No se puede cuantificar, pero es para que nos hagamos una idea de la materia que existe, lo que ha costado y cuesta de agrupar. ¿Qué aportaciones nos permite la mecánica cuántica que estamos aplicando continuamente a la filosofía y a la espiritualidad? Concretamente 4. La primera es la afirmación de que la gravedad curva a la luz. ¿Qué quiere decir esto? La materia atrae a la energía. ¿Para qué? El bosón atrae al fermión. ¿Para qué? Para cambiar y aumentar su propia masa. Esta es la base de la creación y de que aparezca nueva materia. Luego, estudiando esta primera cualidad de la mecánica cuántica, que la gravedad me cambia la trayectoria de la luz, puedo llegar a una comprensión de cómo llega y se manifiesta la propia vida. La segunda es que me explica el mundo de partículas, el mundo microcósmico. Y esta partícula vibrando, ¿cómo la interpreta la psicología? La interpreta como esa idea que está continuamente generando pensamientos. La tercera es la conocida ecuación de Schrödinger, que el enunciado narrativo, que no matemático, vendría a decir que un objeto material moviéndose es como una onda de luz. Es una onda viajando entre dos o más espacios. Y esta onda que viaja en dos o más espacios se manifiesta como un único punto cuántico, como esa agrupación de átomos que actúan no cada uno de ellos por separado, sino como uno solo. Y esto aplicado a nuestra psicología quiere decir que hay dos situaciones. O todo lo que pensamos tiene su propia razón, por lo tanto, la cantidad de pensamientos distintos que tenemos es la misma que la cantidad de razones. Pensamientos como efecto, razones como causa, al ser distintos entran en conflicto y ese conflicto se manifiesta en nosotros. ¿Cómo evitarlo? Crear una única razón, como ese punto cuántico, a la que obedezcan todos mis pensamientos. Es esa idea única generando pensamientos. Se le pidió a alguien que explicara eso con un ejemplo. Y dijo un ejemplo muy gráfico y muy sencillo. Tienes un texto de una veintena de renglones. Léelo, compréndelo. Intenta resumirlo en un único renglón. Intenta decir todo lo que has leído en un renglón único, pero no te pases de un renglón. Cuando lo consigas, ese renglón es la causa de los 20 renglones. Ese renglón es el alma de aquel texto.
si sigues este proceso, es posible que llegues a identificar la única causa que te manifiesta a ti como ser humano en varios estados. La cuarta es la característica de que algo existe, la cuarta aportación de la mecánica cuántica, es la característica de que hay algo que se comporta como onda y como partícula, es decir, como si fuera materia y algo inmaterial a la vez, simultáneamente, sin que el tiempo haya mediado de por medio. Estudiando esta característica de que concretamente el fotón es capaz de comportarse como onda y como partícula, podemos llegar a determinar el comportamiento energético cuando estamos pensando quietos y el comportamiento energético cuando estamos ejecutando aquello que pensamos, actuando. Hay una relación. Si esa relación es completa, es porque toda la energía de un bosón se ha transportado a otra de un fermión. El fermión ya existía, ya tenía masa, ya tenía densidad, ya tenía peso. Era ya un campo gravitatorio definido. Pero al absorber nueva energía, cambian todas estas variables. Por lo tanto, la materia que acaba de ser creada es distinta de la materia anterior. ¿Por qué? Porque la materia que estoy utilizando es la del pasado, pero como le incorporo algo del futuro en el presente, esa materia del pasado, al cambiar de tiempo al presente, ha de cambiar la propia materia. Y eso lleva mi propio cambio, mi propio metabolismo. Actualmente nuestro pH es ácido. Y se determina que las cargas eléctricas en las que se mueve nuestro cuerpo físico mayormente son cargas eléctricas negativas. Tenemos más cargas eléctricas negativas que positivas. Luego nuestra energía tiene un carácter electronegativo, una polaridad negativa mayor que su propia polaridad positiva. Lo cual quiere decir que si cambiásemos y la inversión se produjera, quizá de negativa pasara a positiva y quizá nuestro propio pH de ácido pasara a otro valor, a básico, o pasara a neutro. No se sabe, pero esto es una hipótesis. Conclusión: todo sistema en movimiento tarda más en envejecer. Por lo tanto, al principio vimos que el nexo entre la charla pasada y esta era el tiempo respecto de la acción. Pero estos distintos grados de acción nos dan distintos movimientos, distintas causas. Cuanto más inmaterial es mi causa, más cantidad y más energéticas son las partículas que puedo usar. Luego, mayores cambios puedo producir en la materia. Concluyamos con tres afirmaciones. La primera: ¿qué es la conciencia? Capacidad de relacionar dos estados. Capacidad de controlar mi propia frecuencia y mi propia longitud. ¿Cuándo controlo mi frecuencia del cerebro? Cuando decido por mí mismo qué es lo que pretendo hacer, mi propia propuesta. Y cuando controlo la longitud de onda, cuando decido cómo voy a realizar aquello que me propuse. Por lo tanto, me convierto en un ser autónomo. La segunda, ¿qué sería el alma? La cantidad de partículas que soy capaz de trasladar de un estado en las que están desagrupadas a otro en el que las voy a agrupar. Y esa energía es la que de frecuencia se convierte en longitud de onda. De algo inmaterial pasa a ser materia. Y como hemos visto, materia nueva. Y la tercera, ¿qué es la percepción? ¿Qué es la intuición? Si soy capaz de moverme en esos
11 estados u 11 dimensiones, 10 espaciales y la temporal, incorporando a cada una de las espaciales el tiempo, me estoy moviendo no ya de manera solipsista, no ya de manera perceptiva, sino de manera intuitiva. La percepción se convierte en intuición, la premonición exacta de que el futuro, usando lo conseguido en el pasado, los traslado a ambos al presente. Luego, os invito a que probéis con la percepción. Es entrar en un inmenso mundo, tan inmenso. ¿Me lo he comido? No. Tan inmenso que se calcula que el 4% es materia perceptible, incluidos gases y líquidos. Muchos gases no los vemos, no los percibimos, no nos producen sensación alguna. Luego de ese 4%, si vamos eliminando gases y vamos eliminando líquidos, nos quedamos con apenas y por debajo del 1%. A eso llamo materia. Y con ese porcentaje percibo mi propia realidad. Como podéis ver, ¿qué preferimos? ¿Qué elegimos? ¿Vivir de la realidad que os estoy expresando o desarrollar ese campo perceptivo, penetrar en los recónditos de la intuición que se corresponde con percibir algo de ese 96%? Aquí tengo dos realidades. La elección nos pertenece a cada cual. Y ante tal inmensidad solo podemos exclamar: bienvenidos al mundo perceptivo y bienaventurados por disfrutarlo. Os agradezco de todo corazón el tiempo que me habéis dedicado escuchándome. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna sugerencia. Hola, Eloy. Simplemente es que concretaras ese 96%, ¿qué estado se quedaría? ¿Qué significaría y en qué estado? Es que no lo he terminado de entender muy bien. Ese 96% es la parte que nosotros podemos estar dentro de esa intuición. ¿Qué tenemos que hacer para estar en ese 96%? Es que no lo he captado bien. Si lo podías repetir. Sí. Hasta no hace mucho se creía que nuestro universo no se expande, sino que se contrae. Quedó demostrado que estamos en expansión, incluso se midió la velocidad. ¿Por qué? Porque están apareciendo nuevas materias, nuevas estructuras materiales. Pero si esto aparece en el universo o en el cosmos, en nosotros que somos parte, también. Lo cual quiere decir que en los propios seres humanos, este 4% de materia, por la constante renovación, está cambiando. Y hay una parte de ese 96% todavía inmaterial que se va incorporando al 4%. Simplemente por cambiar un hábito, por cambiar una costumbre, estás incorporando algo que no existía a la realidad. Luego algo que hasta ese momento era irreal, lo incorporas como realidad. Y el soporte físico de esa realidad es una nueva materia. Pero claro, ¿cómo has gestado ese estado? A partir de algo inmaterial, con tu propio pensamiento. Y tú, como ser humano, eres el regente de tu propio pensamiento y lo creas, lo moldeas. Piensas eso y luego deseas realizarlo y luego pasas a la acción. Todo eso se lleva a cabo con la materia que ya existe en ti.
Pero como la acción requiere de un hábito nuevo, de una costumbre, de algo que no existía, la materia se tiene que adecuar a ese nuevo hábito. Hay que hacer nuevas cosas, lo cual quiere decir que te estás renovando. Hay una parte de lo que era en ti inmaterial que se incorpora a ti como materia. Y eso no solamente ocurre en el universo, ocurre en nosotros también. Digo yo, ¿no sería, vamos a decir, llevar ese 4% al 96% para llegar a ser la totalidad? Establecer una perfecta relación entre ambos. Pero si inviertes y el 4% material lo incorporas en el 96% inmaterial, un estado no admite el otro. Es decir, una estructura material no puede penetrar en el mundo inmaterial si no se desintegra. Por lo tanto, hace falta el proceso de desintegración, el proceso de la radiactividad. De ahí, ¿recordáis las premisas de Kant? Que decía la primera, identifica qué debes hacer. Lo que debes hacer es algo que todavía no has hecho, por lo tanto es inmaterial. La segunda, olvida lo que ya has hecho. ¿Qué ocurre cuando olvidas la materia que te está constituyendo y no la atiendes? Que empieza parte de ella a desintegrarse. Hay una parte de lo que era 4% que se está incorporando a una parte de ese 96%. Y la última premisa, hazlo, acción, realízalo. ¿Y qué ocurre cuando lo haces? Que una parte de lo que es inmaterial se está convirtiendo en materia. Luego este ciclo implica una renovación, una recreación, con los mismos elementos, pero agrupados de distinta manera. Lo cual quiere decir que te va a renovar a ti mismo como ser humano, por dentro y por fuera. Todo esto que estamos hablando tendría que ver con la frase mística de Jesús cuando dice, si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará iluminado. ¿Tiene que ver todo eso? ¿Algo